Les cuento que comentando con varios amigos y conocidos, la situación no está tan fácil como antes. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Según Guille. El día de hoy vamos a hablar de cómo buscar trabajo en Dinamarca y vamos directamente al punto. Opción número 1, a través de una consultora de trabajo. En resumidas palabras, son empresas que se dedican a conectar empleadores con futuros empleados. Y existen varias opciones, como por ejemplo estas que figuran en pantalla, que también voy a dejarles en la descripción. Estas consultoras tienen diferentes maneras de aplicación. Algunas de ellas realizan una especie de entrevista previa que puede ser presencial o por teléfono, y otras simplemente con el currículum ya está. Opción número 2, LinkedIn. Acá también es muy utilizada esta plataforma y es otra excelente opción. Opción número 3, el clásico currículum en mano. La más clásica pero no menos efectiva. Ir personalmente y dejar su currículum. Y es una muy buena opción para todo aquello que tenga que ver con atención al cliente, hotelería, restaurantes, etc. Opción número 4, grupos de Facebook. Acá directamente vamos al buscador y ponemos Job en Copenhague, Odense, Aarhus, etc. En la descripción también podrán encontrar estos grupos. Y digamos como una opción B dentro de esta sería también en los grupos de WhatsApp, pero allí deberían conocer a alguien que les facilite el link de ingreso. Punto número 5 y tiene que ver con el anterior y es crear un post en Facebook. ¿Y cómo sería esto? Ustedes deberían realizar un post, digamos vendiéndose un poco, hablando de cuáles son sus experiencias laborales previas, habilidades, etc. Y también qué tipo de trabajo están buscando. Y pueden hacer esta publicación en dichos grupos de Facebook. Punto número 6. Dirigiéndose al Burger Service. ¿Y qué sería este lugar? Es una especie de ayuda al ciudadano y también centros de recreación en el que se pueden practicar varios deportes y una biblioteca popular. Cabe destacar que allí también se pueden imprimir los currículum gratis. Y hay un apartado donde varias empresas ofrecen puestos de trabajo. ¿Y quién dice que allí no está su nuevo empleo? Punto número 7. Comentándole a amigos y conocidos que están en la búsqueda laboral. Muchas veces en los mismos trabajos de sus conocidos están buscando gente y no existe más ciencia en este punto. Punto número 8. Mandar mails a lugares donde uno podría estar interesado en trabajar. Ustedes van caminando o en la bici y de repente ven un lugar y dicen, capaz que acá sea una buena opción para trabajar. Van a internet, ponen el nombre de la empresa y mandan un mail. ¿Y quién dice que en un futuro puede hacer su ex trabajo? Ahora voy a hablar de cómo está la situación laboral en este momento y otros datos más. Importantísimo, acá está muy mal visto el trabajo sin contrato y los daneses son muy nacionalistas y corren. Si hay que pagar impuestos altos, se los paga. Y es una de las naciones con menos corrupción en el mundo. Y pueden ser engañados muy fácilmente. Escuché varios casos de personas que han trabajado en estas condiciones y nunca le pagaron el salario. Y aparte no tienen a dónde quejarse, porque ustedes estaban cometiendo una infracción muy grave en este país y pueden ser expulsados por haber hecho esto. Y además también existen varios controles inesperados. En temporada hay muchas opciones con respecto al turismo, ya que es el momento en el que el país recibe la mayor cantidad de visitas en el año. Y en esta época es medianamente más sencillo conseguir empleo. Obviamente en el rubro que tiene que ver con el turismo, hotelería, restaurantes, etc. Y acá hay un contrato muy utilizado que es el contrato 0 horas. ¿Y qué significa este tipo de contrato? En resumidas palabras, las dos partes deciden cuándo y tiene sus pros y contras. Si la situación laboral es buena, pueden elegir qué días trabajar muy libremente, pero si hay una mínima disminución, te quedas sin trabajo de un día para el otro y te vuelven a llamar cuando reanuda. Muchos utilizan esta opción, inclusive yo mismo, y en mi caso tengo otras dos opciones más para que pase lo que pase pueda seguir trabajando, incluido el delivery de vuelo, que me permite salir a trabajar en cualquier momento. Obviamente si te enfermas o lo que sea, no tienes salario. Y hablando nuevamente de los puntos positivos, si sos una persona dedicada, tenés la opción de trabajar muchas más horas y hacer una diferencia mayor y salir de vacaciones cuando quieras, sin dar ningún tipo de explicación. Les cuento que comentando con varios amigos y conocidos, la situación no está tan fácil como antes. Y ustedes dirán, ¿a qué se debe esto? La situación de la guerra está teniendo un impacto económico importante en estas tierras nórdicas y se puede ver muchos refugiados
refugiados ucranianos que ingresaron al país. Y existen varias ayudas gubernamentales para facilitarles la integración laboral y en la sociedad. Y ahora les quiero dar un consejo muy importante. Al principio probablemente no consigan un trabajo en su rubro. Y la cuestión sería que intenten comenzar a trabajar en la mejor opción que puedan encontrar, sin tantas búsquedas excesivas. Acá es súper común cambiar de trabajo todo el tiempo. Así que pueden ir buscando uno nuevo si no les gusta el que encontrar. Pero ya van a estar generando ingresos. Y eso es muy bueno, debido al alto costo de vida en esta nación escandinava. Y este fue otro video de Según Guille. Nos vemos la próxima. Suscríbanse. Chau, chau.